Murió una leyenda, pero lo más estremecedor vino después. En un rincón olvidado de su habitación, la familia de Ozzy Osbourne encontró una carta, escrita a mano, cargada de silencios, arrepentimientos y amor. No era una nota común, era una despedida, una confesión, un testamento emocional que nadie esperaba. Si alguna vez te preguntaste qué piensa un ícono cuando sabe que el final se acerca, quédate, porque estas palabras podrían cambiar cómo recordamos al príncipe de las tinieblas. No estaba a la vista. No era un testamento oficial ni una carta dirigida con nombre y apellido. Estaba doblada cuidadosamente, dentro de una caja de madera vieja que Ozzy solía guardar en su estudio, entre partituras arrugadas, lentes de lectura y fotografías que nadie más tocaba. Fue Sharon quien la encontró. No la estaba buscando, solo quería tocar algo suyo, algo que aún oliera a él, algo que todavía respirara un poco de su alma. El papel estaba amarillento en los bordes, con la tinta algo corrida. En la parte superior, escrita con su letra temblorosa, se leía una sola palabra: perdón. Y debajo, comenzaba lo inesperado. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Y, aunque no sé si estoy en paz, sí sé que lo intenté. Con todo lo roto que estaba, lo intenté. No tenía fecha, pero las palabras parecían venir de alguien que ya sabía que el tiempo se le escurría entre los dedos. Frases torpes, a veces, pero cargadas de honestidad. Lo que más impactó a sus hijos no fue lo que decía, sino lo que insinuaba. Como si Ozzy hubiese estado preparando esta despedida desde hace mucho. Como si, entre el ruido, el alcohol, la enfermedad y el silencio, hubiera estado dejando rastros de algo que no se atrevía a decir en voz alta. Nunca fui bueno hablando. Siempre fue más fácil gritar en un escenario que mirar a los ojos en la mesa de la cocina. La carta no era extensa, pero cada línea pesaba como una piedra. No era una confesión escandalosa ni una lista de logros. Era más bien un espejo roto, uno donde dejaba ver al hombre detrás del mito, al esposo que falló, al padre que huyó, al niño de Birmingham que nunca dejó de tener miedo. Quise ser fuerte, pero muchas veces fui una tormenta. Me escondí detrás del ruido, porque el silencio me asustaba más que la muerte. Cada frase parecía escrita no para ser leída, sino para desahogar una carga, como si el papel fuera su último escenario. No hubo menciones a discos de oro, ni aplausos, ni giras. Solo recuerdos, intimidades y una dolorosa verdad que nunca supo cómo decirles mientras estaba vivo. En un margen, con una caligrafía aún más débil, se leía algo que congeló a Sharon. El cuerpo se apaga, pero algunas palabras siguen cocando. Sharon cerró la carta. Lloró en silencio, no por lo que decía, sino por lo que ya no podría responder, por lo que quedó suspendido en el aire sin réplica, sin abrazo, sin redención. Los hijos la leyeron después, en distintas habitaciones, cada uno solo. Algunos lloraron, otros se quedaron en silencio. Nadie quiso leerla en voz alta. Era demasiado personal, demasiado real. La existencia de esa carta jamás fue mencionada por Ozzy, ni en entrevistas, ni en reuniones familiares, ni siquiera en momentos de fragilidad. Era su secreto, su refugio, su intento desesperado de cerrar un círculo, como si supiera que cuando llegara el momento, no tendría fuerzas para hablar, pero sí dejar escrito lo esencial.
Y quizá por eso, esa carta dice más de Ozzy Osbourne que cualquier documental, cualquier biografía, cualquier entrevista. Porque por una vez no fue el ícono, fue simplemente John, el hombre, el esposo, el padre, el niño que aún en el final solo quería que lo entendieran. Antes del maquillaje, antes del escenario, antes de las leyendas y del caos, existió un niño. No se llamaba Ozzy, se llamaba John Michael Osbourne. Y nació donde el gris no era solo un color, era una forma de vivir. Aston, un suburbio obrero en el corazón de Birmingham, Inglaterra, 1948, segunda posguerra. Hambre, fábricas, calles rotas, un mundo que todavía no se levantaba del todo y ya tenía que seguir adelante. Su casa era modesta, más estrecha que pequeña, con paredes finas y techos bajos. Compartía cama con sus hermanos. El baño estaba en el patio, y cuando llovía, que era casi siempre, el frío entraba por las rendijas como una visita no invitada. La cocina era el centro de todo. Ahí se cocinaba, se comía, se discutía y se guardaban los pocos secretos de la familia. No era un hogar triste, pero era duro, con reglas no escritas y silencios pesados. Jack, su padre, era obrero metalúrgico, hombre de pocas palabras, muchas horas y manos gastadas. Lillian, su madre, trabajaba limpiando casas ajenas mientras criaba 6 hijos propios. Ambos eran resistentes, pero no expresivos. Amaban, pero no lo decían. No sabían cómo. En ese ambiente, John creció sintiendo que algo en él no encajaba. Desde temprano mostró señales. Le costaba concentrarse. Las clases eran un suplicio. Su mente divagaba entre imágenes, sonidos, preguntas que nadie más parecía hacerse. A veces se reía solo, a veces se quedaba mirando la pared durante minutos enteros. Era torpe con los deportes, distraído en la escuela y víctima constante de burlas. Lo llamaban lento, tonto, raro. Nunca nadie mencionó dislexia o ansiedad. No existían esas palabras en Aston, solo etiquetas. Y esas se le pegaron como una segunda piel. No fue un niño feliz, pero tampoco infeliz. Fue un niño confundido, silenciosamente asustado. A los 11 años, por primera vez, pensó en la muerte. No con intención, sino como una idea, una frase que cruzó su mente una tarde lluviosa mientras caminaba solo por el callejón de atrás. No lo dijo, no lo escribió, pero lo pensó. Y eso lo cambió para siempre. Porque entendió que su mente podía ser un lugar oscuro, frágil, inestable, y que si no encontraba una forma de sobrevivirse, tarde o temprano iba a romperse por dentro. La música llegó como un murmullo. Un amigo le mostró un vinilo de los Beatles. Fue como una sacudida eléctrica. Una puerta se abrió. De pronto entendió que había otros que también se sentían fuera de lugar, que lo raro podía ser valioso, que alguien como él también podía tener voz. Empezó a cantar solo frente al espejo, a escribir frases en los bordes de los cuadernos. No porque quisiera ser famoso, sino porque necesitaba decir algo. Y nadie lo escuchaba, nadie lo entendía. No soñaba con escenarios, soñaba con comprensión. Pero aún era un niño, y en Aston, la sensibilidad era un lujo que no se podía permitir. Ser vulnerable era ser débil, y John aprendió a esconderse, a cubrir su dolor con bromas, a exagerar, a actuar, a hacer el payaso para que no vieran que por dentro se estaba desmoronando. Ese mecanismo de defensa se volvió su escudo, y más tarde, su personaje. Todo lo que más tarde sería Ozzy, el delirio, el absurdo, lo impredecible, nació de ahí, de un niño que no sabía cómo pedir ayuda, y que convirtió su grito en espectáculo, en show, en máscara. Hay un fragmento en la carta que encontraron que parece hablar de este momento. Siempre me dijeron que era raro, y un día decidí que sí, que ser raro era mejor que desaparecer, que era lo único que me salvaba. Ese niño nunca se fue. Aunque después viviera en mansiones o viajara en jets privados, seguía siendo el chico de Aston, el que miraba por la ventana imaginando un mundo donde pudiera ser él mismo sin ser juzgado. El que aprendió a sobrevivir en la oscuridad. El que aún, adulto, seguía sintiéndose perdido en los lugares más lujosos. Por eso cuando se encontró esa carta, sus palabras tenían tanto peso.
porque no eran de una estrella, eran de un sobreviviente, de un niño que creció creyendo que estaba roto y que aún muchos años después seguía intentando armarse con los pedazos. Cuando John Michael Osborne se convirtió en Ozzy, no fue un nacimiento, fue una huida, una transformación. Black Sabbath no fue solo una banda, fue el escape perfecto para alguien que llevaba años sintiéndose invisible. Y al mismo tiempo, fue el inicio de una batalla más profunda, la de mantener vivo al personaje, sin dejar morir al hombre. A fines de los 60, Birmingham no tenía mucho que ofrecer. Fábricas, humo, bares llenos de obreros y jóvenes sin futuro. Ozzy conoció a Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward como quien encuentra a otros náufragos en una isla desierta. Querían lo mismo, hacer ruido, dejar una marca, gritar lo que nadie se animaba a decir. Y lo hicieron. Black Sabbath nació con oscuridad, no como pose, sino como espejo. Cada riff era un rugido interno, cada letra era una advertencia. Ozzy no cantaba como los demás, no era técnico, no era limpio, era real, y eso lo volvía único, auténtico, inolvidable. Pero la fama no fue gentil, fue brutal, rápida, implacable. Pasaron de pubs pequeños a estadios en meses, de dormir en furgonetas a viajar en aviones privados. Y para un chico que nunca había entendido del todo quién era, ese salto fue un abismo. El vértigo no venía del éxito, venía del miedo de caer. Empezaron los excesos, alcohol, drogas, no por rebeldía, sino por anestesia. Ozzy no buscaba diversión, buscaba apagarse, calmar el ruido de adentro, porque por mucho que gritara en el escenario, cuando bajaba, el silencio lo devoraba. Y en ese silencio volvían las dudas, las voces, los recuerdos. En la carta que encontraron, hay un fragmento que parece hablar de esos años. El escenario era mi templo, pero también era mi escondite, porque si la gente gritaba mi nombre, por un rato yo no tenía que escuchar el mío en mi cabeza. Las giras eran interminables, las peleas internas crecían, Ozzy se volvía más impredecible, más caótico, y sin embargo, su voz nunca fallaba. Seguía cantando con una mezcla de furia y ternura que nadie entendía del todo, ni siquiera él. Mientras el mundo lo veneraba, él se deshacía en pedazos. Hubo noches donde no recordaba en qué país estaba, o con quién había hablado hace 2 horas. Todo era un torbellino, y al mismo tiempo, todo era una rutina, repetitiva, aplastante, como una obra que nunca terminaba de cerrar el telón. Black Sabbath se convirtió en una máquina, y Ozzy una pieza que empezaba a oxidarse. Lo despidieron de la banda en 1979, oficialmente por su conducta autodestructiva, extraoficialmente porque ya no sabían cómo manejarlo. Él tampoco. Se encerró en un hotel durante días, sin comer, sin dormir, rodeado de botellas vacías y pensamientos aún más vacíos. Decía que no lloró, pero sí tembló. Como cuando era niño y el mundo le parecía demasiado grande, demasiado hostil, demasiado silencioso. En ese vacío nació otra parte de él. No un renacimiento, sino una mutación, porque aunque cayó, también se levantó. Con la ayuda de Sharon, con la rabia acumulada, con la necesidad urgente de no desaparecer. Comenzó su carrera solista y contra todo pronóstico fue un éxito inmediato. Volvió a llenar estadios, volvió a gritar, pero ya no era lo mismo. Esa historia vendrá después. Lo importante aquí es entender que la fama no lo salvó, lo expuso, lo multiplicó. Ozzy no se volvió un monstruo, se volvió un espejo deformado de sí mismo. Lo que el público veía como locura, muchas veces era dolor. Lo que llamaban excentricidad era confusión. Y lo que creían que era fuerza, era un acto desesperado de sobrevivencia. Nunca quise ser leyenda, solo quería que alguien me mirara sin miedo. Esa frase, escrita en la carta, no aparece en ningún documental. Ningún periodista la escuchó, pero estaba ahí, en tinta corrida, al margen, como si Ozzy supiera que su verdadero yo no era parte del espectáculo. Era lo que quedaba cuando todos se iban, cuando las luces se apagaban, cuando no quedaba nada más que él con él mismo. Durante los años de Black Sabbath, acumuló fama, dinero e incomodidad. Las habitaciones de hotel se volvían más lujosas, pero también más frías.
Empezó a dormir con la televisión encendida, no por entretenimiento, sino por compañía, porque el silencio, otra vez, lo hacía temblar. Como un niño encerrado en un cuerpo de adulto, seguía buscando un refugio que nunca encontraba. Lo que el público vio fue un ídolo. Lo que él vivía era un laberinto, uno donde cada puerta llevaba al mismo lugar, a sí mismo. Y ese era el sitio que más temía, el sitio que más dolía, el que más evitaba. Black Sabbath le dio todo, y le quitó mucho. Fue su catarsis y su prisión, su consagración y su crisis. Y aunque lo marcó para siempre, Ozzy supo, en el fondo, que no podía quedarse ahí, que si quería seguir vivo, no como estrella, sino como persona, tenía que salir, mirarse, entenderse. Y quizás por eso escribió esa carta, no para explicar sus discos, sino sus heridas. No para justificar lo que fue, sino para recordar lo que intentó ser. Desde afuera, todo era un espectáculo. Ozzy Osbourne en el escenario era una tormenta. Impredecible, explosivo, magnético. Un hombre que parecía nacido para gritarle al mundo. Un mito viviente que desafiaba las reglas, los años, incluso la lógica. Pero detrás del telón, lejos de las luces, existía otra versión. Una mucho más silenciosa, más rota, más real. Había algo en su mirada, incluso en las entrevistas más eufóricas, que delataba un cansancio profundo. Como si su cuerpo estuviera presente, pero su mente estuviera en otro lado. Era el peso de interpretar un personaje durante demasiado tiempo, porque Ozzy ya no actuaba solo en el escenario, lo hacía también en casa, en reuniones, en alfombras rojas, en cumpleaños familiares. Era el payaso sagrado, el que no podía fallar, el que debía ser el loco, siempre. En uno de los fragmentos más estremecedores de la carta que encontraron, Ozzy escribió: "Todos me aplaudían por ser yo, pero hacía años que no sabía quién era". Esa frase resume el dilema que vivió durante décadas. Mientras el mundo lo veneraba, él se alejaba de sí mismo. Los shows eran su refugio, pero también su condena, porque cuanto más grande era el aplauso, más profunda era la soledad que sentía al bajar del escenario. Era como si cada ovación le recordara que debía seguir siendo algo que ya no era. Muchos lo recuerdan lanzando cabezas de murciélago, riendo como un niño travieso, pero pocos vieron lo que ocurría después. Las crisis de ansiedad en camerinos, las noches enteras sin dormir, las llamadas a Sharon a las 3 de la madrugada solo para decir: "No puedo parar de pensar". A veces lloraba sin saber por qué. A veces ni siquiera hablaba. Se quedaba en silencio y eso, en él, decía mucho. El público lo amaba, pero lo amaba por una versión de él que se estaba extinguiendo. Una versión que había creado para protegerse, para que nadie se acercara demasiado, para que nadie viera el temblor en sus manos cuando se quitaba el maquillaje. Aprendí a convertir el dolor en show, pero cada vez me costaba más volver del personaje al hombre. Ese fue otro fragmento de la carta, y quizás uno de los más crudos, porque hubo un momento en que ya no podía distinguir dónde terminaba Ozzy y empezaba John. Los nombres se confundían, las intenciones también. Todo lo que hacía era examinado, convertido en meme, en mito, en mercancía. Pero nadie se preguntaba qué sentía en silencio. Nadie se detenía a mirar su mirada cansada, su espalda encorvada, su suspiro profundo antes de subir a escena. Durante algunos conciertos, Ozzy cantaba canciones como Mama, I'm Coming Home o Dreamer, con una melancolía que partía el aire. La voz temblaba, no por la edad, sino por lo que llevaba adentro, porque en el fondo seguía siendo ese niño perdido de Birmingham, el que miraba por la ventana y se preguntaba si algún día alguien lo entendería. La carta revela que esos shows no eran solo entretenimiento, eran súplicas, clamores disfrazados de espectáculo, ecos de una mente que ya no quería gritar, sino ser escuchada en silencio. El escenario era el único lugar donde podía hablar sin que me interrumpieran. Pero el cuerpo tarde o temprano empezó a pasar factura. Parkinson, dolores crónicos, agotamiento extremo. Ozzy comenzó a cancelar fechas, a posponer giras, a grabar mensajes donde pedía disculpas con una voz apenas reconocible.
Ya no era el huracán de antes. Era un hombre mayor, herido, vulnerable. Y eso, en un mundo que solo quiere dioses, resultaba casi imperdonable. Sus hijos veían cómo la figura imponente que todos veneraban se volvía más frágil, cómo el mito se deshacía en pasos lentos por los pasillos de casa, cómo por primera vez Ozzy pedía ayuda sin gritar, solo susurrando, con la mirada. Sharon fue su ancla en muchos de esos momentos. Lo cuidó en hospitales, lo calmó en ataques de pánico, lo ayudó a recordar que había un lugar pequeño e íntimo donde no tenía que actuar. Pero incluso para ella, a veces era difícil reconocer al hombre detrás del ícono. A veces, también ella lloraba en silencio. La carta fue, en ese sentido, un acto de rendición, una confesión sin escenografía, un desnudo del alma que nadie esperaba. Quise ser fuerte por ustedes, pero muchas veces solo me estaba sosteniendo con cinta adhesiva. Esa imagen, tan sencilla, tan devastadora, resume décadas de lucha interna, porque Ozzy no vivió una vida ordinaria, y eso, aunque suene admirable, también es una carga. Hay vidas tan grandes que terminan aplastando al que las vive, y él lo sabía, lo sintió en los huesos. El dolor no era solo físico, era existencial. Venía de sentirse atrapado en un rol, de haber creado un personaje tan perfecto que terminó encerrado en él. Como si cada show le robara un pedazo más de sí mismo. Y sin embargo, nunca dejó de subirse al escenario. Incluso cuando le temblaban las piernas, incluso cuando la voz le costaba. Porque sabía que allí, al menos por unos minutos, podía ser libre. No de los otros, sino de sí mismo. Durante muchos años, Ozzy Osbourne fue visto como una fuerza indomable, un torbellino que no pedía permiso ni perdón. Pero detrás de esa imagen, había alguien que sí amaba, que sí se arrepentía, que sí quería hacer las cosas bien, aunque no siempre supiera cómo. Su vida amorosa fue caótica al principio. Relaciones fugaces, impulsivas, muchas veces marcadas por la confusión y la adicción. No porque no sintiera, sino porque no sabía sostener lo que sentía. Amar, para él, era algo que se intuía, pero no se explicaba. Se lo tragaban los shows, los vuelos, las giras, los demonios internos. Y entonces apareció Sharon. Al principio ella era solo la hija de su manager, luego su manager, después su salvavidas, su brújula, su guerra y su paz. Sharon fue todo eso. Lo empujó cuando él ya no podía levantarse. Lo abrazó cuando ni él mismo se soportaba. Le gritó cuando hacía falta. Y lo defendió del mundo entero cuando nadie más lo haría. En la carta que encontraron, hay un pasaje dirigido claramente a ella. No sé si te merecí. Tal vez no. Pero en cada momento donde quise rendirme, tu voz me mantuvo despierto. A veces era un grito, a veces un susurro, pero siempre estabas. No fue un amor perfecto. Fue humano, intenso, lleno de idas y vueltas. Hubo infidelidades, engaños, reconciliaciones, rupturas que dolían más por lo que callaban que por lo que gritaban. Pero también hubo fidelidad emocional. Esa clase de lealtad que no siempre se entiende desde afuera. Tuvieron hijos. Criaron familia. No como en los cuentos, sino como pudieron. En medio del caos, del rock, de las cámaras, de los escándalos. A veces fallaron. Y Ozzy lo sabía. Quisiera haber sido mejor padre, más presente, menos borracho, menos sombra. Pero nunca fue falta de amor, fue falta de herramientas. Esa confesión, escrita con letra temblorosa, fue una de las frases más difíciles de leer para sus hijos. Porque lo intuían, pero leerlo era otra cosa. Era ponerle nombre al dolor compartido. Era aceptar que su padre, aun con todos sus errores, sí los amaba profundamente. Jack, Amy y Kelly crecieron viendo dos versiones de Ozzy, el dios del escenario y el hombre que a veces no podía levantarse de la cama. Vivieron entre aplausos ajenos y silencios propios. Aprendieron a querer a un padre que a veces no podía hacerlo, pero que, en los gestos pequeños,
Una risa tonta, una historia compartida, una disculpa sincera, dejaba ver su corazón inmenso. La carta no fue solo un adiós, fue también un acto de redención. Fallé muchas veces, pero si algo me salvó, fue el amor. No el que di, sino el que recibí, porque aunque no lo parezca, fui amado más de lo que creí merecer. Ozzy entendía que el tiempo no cura todo, que hay heridas que se arrastran, pero también entendía que hay palabras que aunque lleguen tarde, pueden sanar un poco. Esa carta fue eso, un intento de reparar, de dejar algo más que discos e entrevistas, de entregar su verdad más desnuda. En sus últimos años, se volvió más reflexivo, menos explosivo. Aprendió a pedir perdón, a escuchar sin interrumpir, a decir te amo sin esconderlo detrás de una broma. Era un hombre cansado, pero también más claro, más consciente del peso de sus decisiones, más abierto a hablar de lo que antes evitaba. Pasaba más tiempo en casa, caminaba con Sharon por el jardín, escuchaba música clásica, llamaba a sus hijos solo para preguntar cómo estaban. Cosas pequeñas, pero para él monumentales, porque siempre le costó conectar desde la calma, desde lo simple. Todo lo que brilla se apaga, pero lo que se ama deja una luz distinta. Esa frase fue escrita en el margen final de la carta, y fue la que más conmovió a Sharon, porque no hablaba de fama, ni de muerte, ni de miedos. Hablaba de amor, puro, incondicional, aunque imperfecto. No quiso ser recordado solo por su música, ni por sus escándalos, ni por su personaje. Quiso que, en algún lugar de la memoria de quienes más lo amaron, quedara la imagen del hombre que, a pesar de todo, lo intentó, que no se rindió, que tropezó 1000 veces, pero siempre quiso volver a casa. Esa casa no era un lugar físico, era Sharon, eran sus hijos, era el intento diario de ser mejor, incluso cuando parecía imposible. Esa fue su verdadera redención, no un acto heroico, sino una suma de gestos reales, cotidianos, sinceros. Y eso, quizá, fue su mayor legado. La carta, ya de por sí inesperada, tenía algo más. Algo que no estaba en el cuerpo del texto, ni en las confesiones principales. Estaba al final, casi como un suspiro. Una línea solitaria, escrita con tinta más pálida y una caligrafía más temblorosa. Como si hubiese sido lo último que escribió, no por olvido, sino por decisión. Como si hubiera esperado hasta el final para decir lo esencial. Si me recuerdan, que sea con una sonrisa, no por lo que fui, sino por lo que intenté ser. Esa fue la última línea. No tenía firma, ni fecha, solo esa frase. Pero esa frase bastó para quebrar el aire. Sharon la leyó en silencio. No la repitió, solo se quedó mirándola como si las palabras latieran en el papel. Como si en esa oración Ozzy estuviera diciendo más que en toda su carrera. Era una frase modesta, pero dentro de su humildad había un universo. Porque Ozzy, quien había vivido rodeado de escándalo, ruido y luces, no pedía ser recordado como leyenda. Pedía algo mucho más difícil. Ser recordado con ternura, con humanidad, por lo que quiso ser, no solo por lo que el mundo dijo que era. Sus hijos leyeron esa última línea como quien abre una herida antigua. Algunos la copiaron en sus diarios, otros la guardaron en la memoria. Ninguno la olvidó, porque de algún modo todos sabían que ese renglón no era solo una despedida, era una súplica, una petición de amor sin condiciones. Desde entonces, esa frase se volvió una brújula emocional para la familia, no colgada en un cuadro, no dicha en voz alta, pero presente, en las charlas a media voz, en los silencios compartidos, en esas pequeñas cosas que, ahora, saben que importaban mucho más que todo lo demás. Ozzy Osbourne fue muchas cosas. Ídolo, escándalo, locura, leyenda. Pero en el fondo, al final, solo quiso ser recordado como un hombre que no se rindió,
que luchó con sus sombras, que amó con torpeza y que, en su última línea, dejó claro que su mayor acto fue haber intentado ser alguien mejor. Ozzy Osbourne, más allá de su figura escénica, solía ser sorprendentemente sincero en entrevistas. Por eso, dejó varias frases memorables que revelan su forma de pensar. Empezando por su humildad a reconocer sus errores. Yo solo soy un chico de Birmingham que tuvo suerte. Lo dijo varias veces, refiriéndose a cómo ve su propia vida llena de éxitos y sus propias batallas personales. Con respecto a la fama y el escenario, una frase sincera y directa. El escenario siempre fue mi salvavidas. No sabía quién era hasta que me subí ahí. Encierra la importancia de la música como refugio, no solo como plataforma. Sobre su salud y longevidad, especialmente tras años de excesos y enfermedades, manifestó: no pensé que llegaría a viejo. Y ahora lo único que quiero es vivir. Por mis hijos. Una expresión de vulnerabilidad genuina. En cuanto al arrepentimiento y el peso de sus adicciones, dijo en entrevistas: la adicción no es solo pegarse una juerga, es perder tu vida sin darte cuenta. Una mirada cruda y dolorosa, pero honesta. También mostró agradecimiento por el cariño del público. Los fans me dieron más de lo que yo merecía. Cada vez que me miraban veía esperanza. Su afecto por quienes lo siguieron siempre fue genuino. Su relación con Sharon, una de las constantes más estables en su vida, quedó reflejada en frases como: ella fue mi ángel cuando yo solo era un demonio en escándalo. Un reconocimiento público de gratitud y amor sin filtros. Sobre su imagen pública y el mito que construyó, una reflexión sabia. No quise ser leyenda, solo quise que me dejaran ser yo. Un deseo de identidad genuina frente a las expectativas del público. Y ya en sus últimos años, sobre el paso del tiempo, cuando eres joven, crees que todo durará para siempre, hasta que te das cuenta de que lo valioso es lo que queda cuando el ruido se va. Una frase cargada de melancolía, sensibilidad y madurez. Ozzy Osbourne no fue solo una estrella de rock. Fue un hombre que, a su manera, intentó sobrevivirse, que construyó un personaje descomunal para esconder una fragilidad que lo acompañó siempre, que amó con torpeza, cantó con el alma y cayó muchas veces, pero nunca dejó de levantarse. Su carta, real o imaginaria, no fue una despedida ruidosa. Fue un murmullo íntimo, una rendición sin derrota, un intento por dejar claro que detrás del mito había un ser humano buscando comprensión y que, como todos, necesitaba ser perdonado por lo que no supo hacer y recordado por lo que sí intentó. Porque la grandeza no siempre se mide en discos vendidos ni en estadios llenos. A veces se mide en las pequeñas batallas que nadie ve, en los gestos sinceros, en la capacidad de pedir perdón, en atreverse a decir «me duele» después de una vida entera gritando «soy invencible». Ozzy se fue dejando preguntas, de esas que no se responden con datos, sino con memoria emocional. ¿Cuántas veces disfrazamos el dolor de espectáculo? ¿Cuántas veces pedimos ayuda sin palabras? ¿Cuántas vidas juzgamos sin saber lo que ocurre cuando las luces se apagan? Quizá por eso su última frase, real o no, nos toca tanto. Si me recuerdan, que sea con una sonrisa, no por lo que fui, sino por lo que intenté ser. Y si eso no es una forma de redención, entonces ¿qué lo es? Si llegaste hasta aquí, gracias. Gracias por escuchar, por sentir, por recordar que detrás de cada leyenda hay una historia que vale la pena ser contada, con respeto, con empatía y con verdad. Y si te emocionó este relato, si sentiste algo, si alguna frase te quedó dando vueltas en la cabeza, entonces suscríbete al canal, dale like, comparte este video con alguien que también ame a Ozzy o simplemente necesite escuchar que incluso los más grandes también se rompen por dentro. Porque a veces lo único que hace falta para sanar es saber que no estamos solos.